Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2 y su verso 21. Usted puede leer la palabra juntamente conmigo. Este es palabra de Dios, no es mi palabra, sino que es palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a leerlo siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué lo repito? Porque yo quiero que usted lo lea juntamente conmigo para que usted se da cuenta que esta palabra es palabra bíblicamente, no es mi palabra. En su capítulo 2 y su verso 21 vamos a leerlo siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo las arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que descudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tierra y cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman a las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, amados hermanos, amigo oyente, usted que me escucha en esta hermosa tarde, que quizás a lo mejor, ¿verdad?, en tu mente no estaba a que usted encendiera su radio, porque usted estaba en su vehículo, o usted está en su negocio, en el trabajo. Pero tan de repente, ¿verdad?, entraste a encender la radio y llegaste a esta estación, la voz de Cristo, ¿verdad? Esta palabra nos habla, te habla a ti en esta hermosa tarde también. La palabra claramente nos dice. Por eso el tema de este mensaje, el mensaje a tierra, dice. Entonces, dice la palabra, le he dado tiempo para que se arrepientan, dice la palabra de Dios. Esto no es mi palabra, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, usted se ha dado cuenta, en aquel tiempo hubieron discípulos de Dios, estuvieron la gente viviendo. Y usted sabe muy bien que de generación a generación tenemos que pasar sobre la faz de la tierra. Y nos damos cuenta que Dios nos habla en diferentes maneras, en diferentes formas. Por eso la palabra de Dios es cierto. Dios siempre nos da el tiempo
para que haya un arrepentimiento o para que nosotros entremos a la obediencia de Él. Si usted se da cuenta en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? A veces personas se desaparecen, son secuestradas, ya cuando los encuentran ya están sin vida. Pero ¿quién está gobernando en la mente de esa persona que lo está haciendo? Es el diablo. Él es el que anda gobernando en la mente de esa persona. Si usted se da cuenta, no es fácil los que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios o los que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. No es fácil porque esa persona tiene la misma sangre que nosotros. Él es humano, no es un animal, no es una cosa que no tenga lástima de uno en nuestro corazón, ¿verdad? Pero me imagino que esa gente, ¿verdad? Lo que lo hace, ya no tiene a Dios en su corazón. Por eso yo te digo, el enemigo es el que está gobernando en la mente de esa persona. Pero ahora Dios dice, y les he dado tiempo a que se arrepientan. Pero la gente nunca entienda, nunca entra en la razón, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿verdad? Por eso quizás no precisamente la palabra nos habla de su fornicación, quizás no solamente porque el hombre o la mujer va a fallar a su esposa, a su esposo. No, sino que cuántas clases de pecado no hay sobre la faz de la tierra. Habla a los asesinos, habla a los que roban, habla a aquellos que extorsionan. Muchas maldades hay sobre la faz de la tierra. Entonces Dios nos habla en este momento que Él da tiempo, dice, para que entran en el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? A veces nos damos cuenta de todas las cosas que han pasado, ¿verdad? Se ha escuchado terremoto, se ha escuchado que hay enfermedades en otros lugares, personas que se mueren, personas que ha llegado una enfermedad en su vida y se murió. Estos son cumplimientos de la palabra de Dios. Por eso, pero ni por más que esto miramos, ¿verdad? Quizás dicen algunos, es que esto no pasaba antes. Es que los jóvenes eran más obedientes. Tenían el temor de Dios, respetaban a sus prójimos, pero ahora ya no son iguales, dicen algunos, ¿verdad? Todas estas cosas se están cumpliendo. Dios está dando un aviso para que nosotros nos acerquemos a Dios o para que haya un arrepentimiento y nos acerquemos cada día a Dios. Pero no todo lo estamos viviendo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, otras personas, ¿verdad? Mucha gente, si nos damos cuenta, llega a la casa de oración, quizás no solamente en una casa de oración, sino en diferentes lugares. A veces dicen, yo soy cristiano, he conocido a Dios pero a veces de repente, ¿verdad? Se oyen rumores que tal persona, esto lo que está haciendo, está cometiendo un error delante de la presencia de Dios. Y esto no es agradable delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Esto es
desagradable. Por eso dice la palabra aquí. He aquí, dice, yo lo arrojo en la cama y en gran tribulación, dice, a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten, dice, de las obras de ellas, y sus hijos heriré de muerte. Por eso, no nada más se muere un niño o una persona ya grande de edad, ¿verdad? A veces mucha gente dice, pero se veía que no se tenía que morir. Pero quizá mismo Dios dice, en esa persona hay mucha maldad, hay mucho pecado, no entiende mi palabra, es mejor cortar la vida. Dirá Dios, ¿verdad? Como leímos en la palabra de Dios, árbol que no da fruto será cortado, echado en el fuego. Dios no habla de un árbol, sino que la palabra no habla de un árbol, sino que la palabra de Dios habla de nosotros que somos humanos. Porque no entendemos, nunca damos importancia a las llamadas de Dios. Por eso la palabra nos enseña, ¿verdad? Heriré de su muerte de todas las iglesias. Sabrán que yo soy el que descubriño la mente, el corazón. Quizás usted podrá decir, nadie sabe lo que estoy haciendo. Quizás ni mi propia esposa, ni mi propio esposo, o otros dirán, mi familia no saben de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo las cosas, pero nadie se da cuenta y sigue haciendo el pecado, sigue haciendo viviendo su vida como quiera. Nunca tiene el temor de Dios en su corazón. Pero la palabra nos dice o nos enseña, ¿verdad?, de que Él es el que descubriña la mente y el corazón del hombre y la mujer. Por eso no nos equivoquemos en que estamos ocultando algo delante de nuestro prójimo, porque no es fácil quizás a nuestro prójimo. Podemos engañarlo, podemos decir cosas que no podemos declararle ante ellos, pero Dios, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Usar la sabiduría y el entendimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué paso estamos? ¿O cómo andamos? Porque quizás tu familia no se va a dar cuenta, pero hay un Dios que descubriña la mente, el corazón. Él es el que te juzgará en aquel día. Por eso la palabra de Dios, ese mensaje que tuvimos hace 8 días, ¿verdad?, donde hablaba de que primero los muertos saldrán y resucitarán a entregar cuenta, y de ahí los vivos ahí van atrás. Pero aquellos que son fieles, que tienen el temor de Dios en sus corazones, ellos volarán, porque Cristo vendrá en una nube. Ya no va a caminar Jesús sobre la tierra, sino que solamente vendrá en una nube blanca, dice. Por eso, amado hermano, amigo oyente, en este momento, la palabra claramente nos enseña, y las iglesias sabrán que yo soy el que descubriño la mente, el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras, dice. Por eso, si nosotros alcanzamos la vida eterna, seremos dichosos, dichosas, porque ya lo ganamos.
Pero más aquel que no lo ha ganado o que no lo va a ganar, es triste y lamentable, no es fácil. ¿Dónde sería nuestro camino? Nuestro camino es en el infierno, que está preparado de 3 cosas, que fuego, azufre y los gusanos, los gusanos nunca mueren, dice la palabra de Dios. Por eso es el momento en que nosotros meditemos sobre la palabra de Dios. Pero a vosotros, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esas doctrinas y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, dice. Y yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, reténlo hasta que yo venga, dice la palabra de Dios. Dios nos habla que en ningún momento nos apartemos de Él, sino que nosotros vamos a retener el temor de Dios y busquemos de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que nos cuidemos espiritualmente y materialmente. Quizá nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, sino somos de aquel Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que derramara su sangre en la cruz del Calvario. Nuestra alma le pertenece a Él. Por eso la palabra nos enseña en esta hermosa tarde. Dice la palabra, retén hasta que yo venga. Pero dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regarán con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dice él. La he recibido de mi Padre y le daré a la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Somos nosotros. Si nosotros, como te digo, amados hermanos, si usted vive la palabra conforme la voluntad de Dios, si usted se consagra, quizás usted le dice a Dios para que le dé el entendimiento cada día. Quizás usted le pida a Dios, cambia mi forma de caminar, cambia mi forma de andar, revístame en la santidad. Quiero ver tu gloria en mi vida. O quiero vivir mi vida conforme a tu voluntad. Si usted empieza a clamarle al Dios Todopoderoso, no es fácil a que usted va a hacer las cosas que a Dios no le agrada. No es fácil a que usted empiece a hablar mal de su prójimo.
No es fácil a que usted invente una mentira en contra de su prójimo. No es fácil a que usted diga, es que yo soy el mejor que esta persona, que tal persona. No es fácil, porque usted tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, dice Dios. Por eso en esta hermosa tarde dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dios, como te digo, Dios es bueno. Dios es incomparable su amor hacia nosotros. Él no tiene necesidad de nosotros, el que tiene necesidad de Él somos nosotros. Por eso la palabra nos enseña en diferentes formas. Pasemos en el mismo Apocalipsis, su capítulo 2 y su verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, dice, he aquí, el diablo echarán a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días, y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, el mismo palabra nos habla. No solamente nos habla en el 29, sino nos está hablando en su versículo 11 también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice la palabra. Por eso, amado hermano, es el momento. Usted se da cuenta, mucha gente se están quejando. Mucha gente dicen, ahora es difícil la vida. No es fácil. Cuando nosotros salimos a comprar nuestro bastimiento, el dinero ya no nos alcanza. El dinero ya no nos abunde como antes. Antes, en aquel tiempo, estábamos bajo la gracia de Dios. Y aún ahora estamos bajo la gracia de Dios, porque vendrá cosas peores. Por eso la palabra dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero a veces, amados hermanos, nosotros nunca entendemos. El hombre, la mujer sin el conocimiento de Dios, ahí están viviendo sus vidas, sus maneras. Por eso, como yo te decía, hay personas que no le da lástima a sus prójimos. ¡Cuánta matanza! ¿Cuánta gente son secuestrados? Resultan muertos en una semana, en 20 días, en 15 días. ¿Será que eso es bueno, amigo oyente? Quizás usted me escucha en esta hermosa tarde. Esto no es agradable a Dios. Lo que Dios ahora nos habla a que nosotros entremos a un arrepentimiento verdaderamente, para que estos odios, ese rencor, esa envidia, quizás personas que se presta a pagar a alguien, que esas personas sean asesinadas. ¿Dónde van a parar esa gente?
en el infierno, porque están llenos de pecado, están llenos de maldad. ¿Cuánta gente no está preso porque hizo caso? Quizás se prestó, mas un momento le dijeron: véngase con nosotros, aquí se gana dinero de fácil. Por eso la palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte, pero más la dávida de Dios es vida eterna. Él nos ofrece un descanso para nuestra alma en aquel tiempo. Por eso muchas cosas se está pasando, muchas cosas se está viendo. ¿Por qué? Porque uno mismo tiene la culpa. Nunca entramos a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos predicadores? Arrepiéntense, entréganse a Jesús. Él te ama, Él te aprecia, Él ofrece la salvación para tu alma. Pero el hombre es necio, la mujer es necia, no entiende. Por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso la palabra nos enseña. Y yo te digo, el infierno está compuesto de 3 cosas: el fuego, el azufre, donde los gusanos no mueren. No es fácil. No va a ser por un año, ni va a ser de 2 a 15, 20 años, sino esto es por toda la eternidad, que jamás saldrás ahí, donde ahí vas a estar, donde hay odio, donde hay desprecio. Pero Dios nos ama, Dios nos habla, Dios ofrece la salvación para nuestra alma. Por eso Dios dice, ¿verdad? Le he dado tiempo, dice Dios, pero ni por más. Creo que entre más Dios da tiempo, más pecado abunde. Por eso a veces los presidentes, ¿verdad?, prometen: cuando yo entro, esto se va a terminar, se va a acabar la violencia. Por eso la palabra de Dios nos enseña: donde digan que va a haber paz, destrucción más va a haber. Eso es bíblicamente. Ningún gobernador podrá poner la paz. Más destrucciones va a haber, dice la palabra de Dios. Eso es cierto, se está cumpliendo. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús a que usted busque más de Dios, a que usted pide el entendimiento a Dios, la sabiduría. ¿Cómo vas a vivir la palabra de Dios cada día? No solamente cuando llegas en la iglesia. Hay personas que se conforman, que llegan solamente los domingos, pero jamás van a ayunar, jamás van a estar en una vigilia. Quizás dicen: va a haber culto en tal día, va a haber oración, y ninguno se hace presente. O se hace el sordo, o es que ha metido el espíritu de pereza en su cuerpo. Por eso es el momento, amigo oyente, amado hermano, usted que ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios, procuremos para alcanzar la salvación para nuestra alma.
Por eso la palabra nos habla Dios en diferentes formas. Por eso la palabra, no temas, dice, en nada. Lo que vas a padecer, ¿usted se dio cuenta? Hace aproximadamente 1 mes o 2 meses, cuando la gente empezaron a hacer sus escándalos, que el sol se va a apagar y que cuánto tiempo, no pasó nada. Y cuando empezó a temblar la tierra, eso bíblicamente lo dice también, la tierra temblará como un ebrio, dice. ¿Qué quiere decir? Como un bolo, ¿verdad? Cuando está muy tomado, ya no aguanta pararse y empieza a esforzarse para llegar a su destino. Y a veces se queda tirado en la calle. Entonces la tierra temblará, dice, como un ebrio, como un borracho, así dice la palabra. No es porque yo estoy criticando a los que toman, no, sino que estamos sacando una conclusión bíblicamente, no es mi palabra. Por eso, como te digo, aquel día empezó a temblar. Nadie sabe a qué hora, qué va a venir, qué va a pasar. Por eso la palabra dice, la venida de Cristo vendrá a ser como un ladrón en la noche. Porque si nosotros supiéramos, dice la Biblia, en qué momento el ladrón ha de entrar, velaríamos por nuestra casa. No dejaríamos, ¿verdad?, a que entren a robar. La venida de Cristo vendrá a ser como un ladrón. ¿Y a qué hora vendrá? Ni aun los ángeles de los cielos lo saben. Pero Él nos habla a que nosotros nos arrepintamos. Quizás a usted le gusta criticar a su prójimo. Quizás a usted le gusta levantar un falso contra su prójimo. Quizás usted lo critica en vez de ayudarlo. Esto se acabó. Cambia tu mente, tu corazón. Arrepiéntate. Quizás a usted no le gusta saludar a su prójimo en la calle. Hoy es el momento. Háblale. Quizás alguien te ha ofendido. No le guardes rencor. Sino hoy es el momento en que usted se arrepienta. Hoy es el momento en que usted le hable a su peor enemigo. Porque si usted no perdona, jamás serás perdonado. Por eso hay personas que ni siquiera has hecho nada. Cuando miras ya no te hablan. Quizás usted los saluda, ya no te va a contestar. Pero no te iguales, siempre salúdelo. Dele un buenos días, dele un buenas tardes. Porque ya eso es lo más importante. Por eso la palabra dice, no dejes que el sol pase sobre tu enojo. Quizás discutiste, quizás tuviste un problema, pero no lo engrandezcas, sino que olvídate. Quizás fue hoy y mañana vas a hablar a tu vecino, a tu vecina. Saludarlo si te responde o no te responde, pero usted está cumpliendo delante de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta hermosa tarde, así ha sido un momento la meditación sobre la palabra de Dios. Señor amado, Señor bendito, gracias te doy, Padre Santo. Gracias te doy, Dios eterno, por esta palabra que tú nos enseñas, Señor. Quizás usted nos da tiempo, mi Padre, gracias por esto. Pagarte no puedo, Señor, solamente ayuda a entrar a la obediencia de tu palabra. Llénanos de tu temor, úsanos conforme a tu voluntad, Padre. A mis hermanos, a mis hermanas también.
Señor, llénalos de tu temor, úsale sus vidas, sus mentes, sus corazones, para que en ellos haya paz, haya gozo, tranquilidad. Padre Santo, yo solamente los pongo en tu mano. Lo que yo no puedo hacer, mi Dios, yo sé que tú, Señor, lo puedes hacer y lo creo por fe. Que para ti, Padre, no hay nada imposible, sino todo es posible si creemos en tu nombre, dice tu palabra. Por eso, Dios amado, enseña a cada uno de tus hijas, de tus hijas también, cómo vivir tu palabra, Señor. Llénalos de tu temor, úsalos sus vidas, Padre. Señor, esta es la palabra que hemos escuchado en esta hermosa tarde. Padre Santo, así como me trajiste, así me llevarás en mi hogar. Oh, guarda mi salir, Padre, cúbrame con tu sangre preciosa. Y que tu presencia, Señor, quede en este hogar, en este lugar, Padre. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, amadas hermanas, si el Señor lo permite, hasta dentro de 8 días, ¿verdad? Vamos a estar en esta